Los contratos son acuerdos jurídicamente vinculantes mediante los cuales dos o más partes establecen derechos y obligaciones con base en su voluntad. En el ámbito del derecho, los contratos se pueden clasificar según distintos criterios que permiten comprender su naturaleza y efectos legales. Una primera clasificación es la que distingue entre contratos unilaterales y bilaterales. Un contrato unilateral es aquel en el que solo una de las partes asume obligaciones, mientras que la otra solo tiene derechos. Un ejemplo clásico es la donación, donde una persona entrega gratuitamente un bien a otra, sin esperar nada a cambio. Otro ejemplo es el comodato o préstamo de uso, donde una persona presta un bien sin cobrar por ello y solo el receptor tiene la obligación de devolverlo en las mismas condiciones en que lo recibió. Por otro lado, un contrato bilateral es aquel en el que ambas partes tienen derechos y obligaciones recíprocas. Un ejemplo típico es la compraventa, donde una parte se obliga a entregar un bien y la otra a pagar por él. Otro caso es el arrendamiento, en el que el arrendador debe entregar el inmueble en condiciones adecuadas y el arrendatario debe pagar la renta acordada. Comprender la diferencia entre estos contratos es clave para conocer las responsabilidades que asume cada parte. Otra clasificación importante distingue entre contratos onerosos y gratuitos. Los contratos onerosos son aquellos en los que ambas partes obtienen un beneficio y asumen una obligación recíproca. En este tipo de contratos hay un intercambio de prestaciones que implican sacrificios económicos para ambas partes. Un ejemplo es la compraventa, donde un empresario adquiere un local comercial por una determinada suma de dinero, lo que genera obligaciones para ambas partes. El vendedor está obligado a entregar el inmueble y el comprador debe pagar el precio acordado. Ambos reciben un beneficio, uno el dinero y el otro el inmueble. Otro ejemplo es el contrato de arrendamiento, en el que el arrendador cede el uso de un bien a cambio de una renta mensual, y el arrendatario paga para tener derecho a ocupar el inmueble. En contraste, los contratos gratuitos son aquellos en los que solo una parte obtiene un beneficio mientras que la otra asume una obligación sin recibir contraprestación. La donación es un claro ejemplo, ya que una persona transfiere la propiedad de un bien sin recibir nada a cambio. También encontramos el comodato, en el que una persona presta gratuitamente su oficina a un colega, permitiéndole su uso sin que medie un pago. En cuanto a la certeza de las prestaciones, los contratos pueden ser conmutativos o aleatorios. Los contratos conmutativos son aquellos en los que las prestaciones de ambas partes son ciertas, determinadas y equivalentes desde el inicio del contrato. Es decir, las partes saben exactamente lo que recibirán y lo que deben entregar. Un ejemplo es la compraventa de un vehículo, donde el comprador sabe cuánto pagará y el vendedor conoce el bien que entregará. Otro ejemplo es la prestación de servicios, en la que un abogado pacta con su cliente un honorario fijo por la redacción de un documento legal. En cambio, los contratos aleatorios son aquellos en los que al menos una de las prestaciones depende de un evento incierto y futuro. En estos contratos, una de las partes asume un riesgo porque no sabe con certeza si recibirá un beneficio o asumirá una pérdida. Un caso típico es el contrato de seguro, en el que una persona paga primas mensuales, pero la indemnización solo se paga si ocurre un siniestro. También los juegos y apuestas son contratos aleatorios, ya que el resultado depende de un factor de incertidumbre. Otra distinción fundamental es entre contratos principales y accesorios. Un contrato principal es aquel que puede existir por sí mismo sin depender de otro contrato. Son independientes y contienen todos los elementos esenciales para su ejecución. Por ejemplo, un contrato de compraventa de un inmueble es principal porque no requiere de otro contrato para ser válido. Otro caso es el arrendamiento, que se ejecuta de manera autónoma. Por ejemplo, un contrato de compraventa de un inmueble es principal porque no requiere de otro contrato para ser válido. Otro caso es el arrendamiento,
que se ejecuta de manera autónoma. En contraste, los contratos accesorios dependen de un contrato principal para existir. Su validez está supeditada a la vigencia del contrato principal. Ejemplos de contratos accesorios son la hipoteca, que se constituye para garantizar el pago de un préstamo, y la fianza, donde un tercero se obliga a responder por las obligaciones de otra persona en un contrato de arrendamiento. Ahora pasemos a las formalidades y la negociación. Desde el punto de vista de su formalidad, los contratos pueden ser reales solemnes o consensuales. Los contratos reales requieren la entrega del bien para perfeccionarse, como el mutuo, donde un prestamista solo queda vinculado cuando entrega el dinero. Los contratos solemnes exigen el cumplimiento de formalidades legales, como la escritura pública en la compraventa de inmuebles. En cambio, los contratos consensuales se perfeccionan con el solo acuerdo de las partes, sin necesidad de formalidades adicionales. Asimismo, los contratos pueden clasificarse según la forma en que se negocian. Los contratos de libre discusión son aquellos en los que las partes pueden negociar libremente sus cláusulas antes de firmarlos. Por ejemplo, un contrato de prestación de servicios puede ajustarse según los intereses de las partes. En contraste, los contratos de adhesión son aquellos en los que una de las partes impone todas las condiciones y la otra solo puede aceptarlas o rechazarlas, sin posibilidad de modificarlas. Un ejemplo es un contrato de seguro, donde el asegurado debe aceptar las condiciones preestablecidas por la compañía aseguradora. Ahora, hablemos de la duración y formalización de estos contratos. La duración puede variar dependiendo del tipo de contrato y las necesidades de las partes involucradas. En cuanto a la formalización, es fundamental que los contratos estén debidamente documentados y firmados para asegurar su validez legal. Desde la perspectiva de su duración, los contratos pueden ser instantáneos o de ejecución sucesiva. Los contratos instantáneos se cumplen en un solo acto, como una compraventa pagada en efectivo, donde el intercambio de bienes y dinero ocurre de inmediato. Por otro lado, los contratos de ejecución sucesiva implican obligaciones continuadas en el tiempo, como un arrendamiento o un contrato de suministro. Por último, los contratos pueden diferenciarse por su formalización en verbales y escritos. Los contratos verbales se celebran de palabra, sin necesidad de un documento escrito, aunque siguen siendo jurídicamente válidos. Un ejemplo es la contratación de un jardinero para trabajos ocasionales. Sin embargo, muchos contratos requieren formalidad escrita para garantizar su cumplimiento y evitar conflictos. En estos casos, los contratos escritos establecen claramente las condiciones pactadas y sirven como prueba en caso de litigio, como en un contrato de arrendamiento de vivienda o un préstamo de dinero. Además, los contratos pueden clasificarse en civiles o mercantiles según su finalidad. Los contratos civiles regulan relaciones entre particulares para fines personales o familiares, como la donación o el comodato. En contraste, los contratos mercantiles están vinculados a actividades empresariales y comerciales, como la compraventa de mercancías o el transporte de carga. Comprender estas clasificaciones permite a los estudiantes de Derecho y a cualquier persona interesada en el tema conocer mejor sus derechos y obligaciones al celebrar un contrato. La correcta clasificación y redacción de un contrato es clave para evitar conflictos legales y garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas entre las partes.